detenida, porque incluso así lo señala el parte informativo por parte de los policías. Información que omitió decir el agente del Ministerio Público. Pues en la última parte, en el último párrafo de este parte informativo se señala que Abigail García Islas, al contar con información de que se trasladaría a Misael hacia un nosocomio, ya no le puede informar que se encontraba detenido, porque fue trasladado de manera inmediata al hospital. Es decir, José Misael Juárez también se encontraba detenido y también tenía esa misma calidad. El menor que resultó ser hermano precisamente de la víctima, adolescente de iniciales DSJH, también había sido detenido por los agentes de investigación. Es decir, cada uno de los elementos del parte informativo y cómo ha sido relatado por parte de los policías no se encuentra dentro del supuesto de lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B. Por lo que solicitaríamos se califique de ilegal la detención de Michael. Es cuanto. Gracias, su señoría. De conformidad con lo que establece el artículo 146, en su fracción segunda, como bien lo refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, la detención en caso urgente o en flagrancia solo será legal cuando el detenido sea sorprendido en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, bajo las condiciones que hagan presumir fundadamente su participación en este hecho, su señoría. ¿Por qué digo esto, su señoría? Y resulta relevante y manifestar que carece de legalidad la detención de mi representado, toda vez que del parte informativo que emite la policía primer respondiente de Mineral de la Reforma, ellos hacen una referencia donde incluso nos dan un horario y nos dicen que ellos reciben una llamada de auxilio a las 2:13 y que ellos se encontraban en la calle, un segundo, señoría. Que se encontraban en la avenida La Providencia, en fraccionamiento La Providencia, y que les reportan vía radio que se trasladaran de manera inmediata al lugar ubicado en circuito 11 de julio y calle Barreteros, sin número, colonia 11 de julio. Si bien es cierto, porque se estaba suscitando una riña en un baile en un lugar denominado El Polvorín. Si bien es cierto, su señoría, la máxima de las experiencias nos dice que cuando hay un evento como es una feria, pues efectivamente hay elementos de seguridad pública que están resguardando ese lugar, evidentemente para, efectivamente, como bien lo dice, para tratar de evitar cualquier acto delictivo, su señoría. Pero lo más conveniente aquí es que me dice que después de que ellos recibieron la llamada a las 12:13 horas del día 12 de julio, ellos arriban al lugar a las 12:17 horas, su señoría. Y dicen que ellos se percatan que hay un grupo de aproximadamente 8 personas que se están peleando, pero que estos, al notar su presencia, se empiezan a dispersar. Entonces dicen que ellos se bajan a pie y se dirigen hacia el lugar de los hechos. Específicamente nos dicen que se van al lugar ubicado en calle Andador Carburo, sin número, colonia 11 de julio, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Y dice que como referencia a la altura de la plaza El Rebaje, donde se encuentra una persona tirada en el piso, con características, con vestimenta de color café, tenis color café y sin playera, el cual presentaba líquido rojo en la espalda y a la altura del tórax, así como en la cabeza. Pero lo más curioso, su señoría, es que nos dice que después la policía, Abigail García Islas, solicita vía radio apoyo, una ambulancia para la atención de las heridas de la persona que se encontraba tendida en el piso. Y refiere que después, a las 2:18, la policía Abigail Islas se le acerca a una persona
del sexo femenino, quien no quiere proporcionar su nombre, nada más dicen que vestía de chamarra de color negro, pantalón de mezclilla color azul, quien tiene una edad aproximada de 35 años de edad, que no quiso proporcionarle sus nombres por temor a represalias. Pero lo más curioso es que dice, y nos refiere la supuesta testigo, que el día 12 de julio del año 2026, aproximadamente a las 12:15 horas, yo me encontraba en la calle Andador del Carburo, sin número, Colonia 11 de Julio, en el municipio Mineral de la Reforma Hidalgo. Y nos hace referencia, con referencia a la altura de la Plaza El Rebaje, ya que se estaba llevando a cabo un baile, cuando de pronto me doy cuenta que varias personas se estaban peleando. Específicamente observé a 2 personas del género masculino, siendo que se estaban peleando específicamente, y 2 de ellas estaban golpeando a otro sujeto. Nos dice que una de ellas vestía chamarra de color rojo, playera color blanco, pants color rojo, tenis color rojo, y el segundo vestía chamarra color rojo, pantalón de mezclilla color azul y tenis de color blanco. Y que estos sujetos estaban lesionando cada uno con un cuchillo a otra persona del género masculino, que vestía de pantalón café, tenis color café y sin playera. Que después de que lo dejaron tirado en el piso, observa que las 2 personas se echan a correr sobre calle Andador del Carburo. Eso lo refiere a las 2:15, que ella se percató a las 2:15 y que estos se echaron a correr. Cabe mencionar que la policía dice que arribó al lugar a las 2:17. ¿Por qué toma relevancia esto, su señoría? Porque después nos dice el mismo o los mismos policías aprensores que como la fémina no les quiso proporcionar datos, después de que les hace del conocimiento y que les da las características de la vestimenta, les hace el señalamiento directo de las 2 personas que iban corriendo sobre la calle Andador del Carburo, como las 2 personas que momentos antes habían lesionado a otro sujeto con unos cuchillos. Pero dicen a otro sujeto, no refieren al sujeto que estaba tirado en el piso. Ellos dicen a otro sujeto. Es por lo anterior que los suscritos policías Arturo Guerrero Ortiz, Juan Carlos López Reyes, policía David Ortiz Guerrero y policía Fernando Emanuel Hernández y Abigail García Islas, ante el señalamiento directo de la testigo, iniciamos la persecución a pie tierra, sin perderlos de vista, su señoría. Hay una totalmente incongruencia en los tiempos, como se puede percibir del mismo parte informativo y de la misma narrativa que emiten los policías aprensores, porque ellos dicen que llegan a las 2:17, la señora, la supuesta testigo, hace del conocimiento que el hecho fue a las 2:15 y que se percata que se echan a correr, que se van hacia la calle, al corredor calle Andador del Carburo. Pero curiosamente, después que la señora se acercó a las 2:18 con la policía Abigail García Islas. Es decir, no hay una congruencia con la narrativa que hacen los policías aprensores. Dicen primero, en primer lugar, que reciben una llamada de auxilio a las 2 de la mañana. Arriban al lugar, que a las 2:17 observan a un grupo de personas que se están golpeando y que estos al notar su presencia pues se van, pero que después a las 2:18 se acerca una persona del género femenino a la policía Abigail García Islas, que le refiere que vio a 2 personas con tales características de vestimenta, las cuales se fueron corriendo después de dejar tirado a un sujeto en el piso. Y refiere
que los hechos ocurrieron a las 2:15. Y a las 2:18 se acercó con la policía Abigail, donde ella refirió a las 2:15 sucedió el hecho y estos se echaron a correr. Es decir, ya tenía 3 minutos del hecho sucedido. Ahora bien, después de ahí, dicen los policías que les hace el señalamiento de que las personas van corriendo, pero no obstante con ello, su señoría, dicen los policías, y la máxima de la experiencia nos dice que si yo me eché a correr durante 3 minutos, no voy a recorrer una distancia de 150 metros, donde los policías dicen que más adelante, a la altura de 150 metros, los detienen, y que a las 2:19 es cuando los detienen. Entonces, prácticamente estamos hablando que de las 2:15 a las 2:19, su señoría, no hace falta ser deportista de alto rendimiento para saber que en 4 minutos no voy a recorrer 150 metros, voy a recorrer más. Y máximo si me percaté que la policía tiene presencia en el lugar de los hechos donde yo cometí un hecho con apariencia de delito. Pero luego entonces, su señoría, refiere también la policía Abigail, que es lo más curioso, que a las 2:41 arriba al lugar donde se encontraba la persona lesionada tendida en el piso, siendo en la calle Andador del Carburo, sin número, Colonia 11 de Julio, en el municipio Mineral de la Reforma, como referencia a la altura de la Plaza El Rebaje, una ambulancia de protección civil de Mineral de la Reforma, unidad PCMR 011, a cargo TUM, Ramón Cabrera, quien manifiesta que la persona requería ser trasladada de manera urgente a un hospital, ya que presentaba lesiones graves. Es por lo anterior que, siendo las 2:42, la suscrita Abigail García Islas, al contar con esta información, ya no le pudo hacer del conocimiento de manera directa a la persona quien dijo llamarse José Misael Juárez Hernández, que se encontraba detenido, y después José Misael Juárez fue trasladado de manera inmediata. Pero lo más curioso ahí, su señoría, es que manifestaron que ella fue corriendo tras las personas hoy detenidas. Nunca refirió que se quedó en el lugar de los hechos con la persona que se encontraba tirada en el piso. Y esta hace del conocimiento que no le pudo decir a la persona que se encontraba tirada en el piso que se encontraba detenido, pero sí le pudo decir su nombre. ¿En qué momento le dijo su nombre? No hay una parte donde diga que la policía Abigail García Islas se identificó con quien dijo llamarse José Misael Juárez Hernández, su señoría. Y no obstante, en el informe policial homologado existe incluso, su señoría, un acta de lectura de derechos a José Misael Juárez Hernández, donde incluso dicen que sí leyó sus derechos, pero no los firmó. Entonces, ¿cómo puedes decir que no le diste a conocer que se encontraba detenido, pero sí le diste a leer sus derechos? ¿Y cómo te dio su nombre? ¿Cómo supiste que se llama José Misael? Es ahí totalmente incongruente, su señoría. Cabe recalcar, su señoría, que evidentemente la detención, como lo pretende hacer ver tanto la policía municipal de Mineral de la Reforma como el agente del Ministerio Público, es totalmente ilegal, su señoría. Ahora bien, como lo ha hecho también del conocimiento mi colitigante, no solamente la detención fue ilegal, sino la retención. Y digo la retención por parte del agente del Ministerio Público. Y le voy a explicar por qué, su señoría. Pero antes de ello, su señoría, quiero hacer del conocimiento que
que después de todo el parte informativo que me emite la Policía de Investigación, con las entrevistas recabadas por el agente del Ministerio Público en fecha 13 de julio del 2026, recabada al adolescente de iniciales, un segundo, señorita, DSJH, donde incluso rinde una entrevista ante la gente del Ministerio Público, su señoría, y desde ahí se empieza a ver la deslealtad de la gente del Ministerio Público. Y digo esto en razón de lo siguiente, con todo respeto hacia la gente del Ministerio Público, porque el adolescente nos refiere, su señoría, que el día sábado 11 de julio del 2026, siendo aproximadamente las 8 de la noche, llegué a la calle 11 de julio en compañía de mi hermano José Misael Juárez Hernández, y que también iba con ellos su pareja de su hermano, de José Misael Juárez Hernández, de nombre Itzel, de quien no sé sus apellidos, esto refiere, y que iba también en compañía de la hija de Lisbeth, que es menor de edad, que fueron a los juegos, que está en la calle y que se iban a quedar al baile, pero que estuvieron en la feria, y como a las 2:30 de la madrugada, ya del día domingo, 12 de julio, esto únicamente mi hermano y yo, porque su pareja ya se había ido, entonces decidimos que ya no nos íbamos a ir a la casa, porque nos retiramos del lugar del baile que estaba en la cancha. Nos alejamos del lugar hacia abajo. Nos cruzamos la carretera y en el estacionamiento de la 11 de julio nos detuvimos en una tienda chiquita, la cual está pegada al estacionamiento. La tienda era de color blanca con azul. Y dice que debajo de la tienda hay un callejón, y de este callejón salió la expareja de su hermano, la cual se llama Abigail Guerra, quien no se sabe su otro apellido, y estando como a una distancia aproximada de 7 metros, que él se imagina que les tomó una foto, porque los apuntó con el teléfono. Después de hacer esto, se regresó al callejón, avanzó un poco, pasaron como 2 minutos, cuando del mismo callejón salieron más de 10 muchachos hombres. Salieron rápido, se nos acercaron a donde nosotros estábamos sentados, entre todos quisieron jalar a mi hermano Misael hacia el callejón, pero yo como pude también lo jalaba a mi hermano para que no se lo llevaran. Pero a mí entre 4 personas o 4 hombres lo agarraron, y que, es decir, aproximadamente entre 6 hombres comenzaron a golpear a su hermano, lo tiraron al piso, y le empezaron a propinar de golpes, que le rompieron una botella de vidrio, y que no se sabe si con eso le pegaron. Y dice que solamente se pudo percatar también que uno de ellos tenía una camisa verde y una chamarra lisa, y otro tenía una chamarra color roja, y traía una camisa o playera color negra. Totalmente distinto a lo que refieren los policías en su parte informativa. Pero no obstante con eso, su señoría, él nos refiere que después de que lo golpearon y de que lo lesionaron, se fueron, que le estuvieran pegando aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Que después de ahí, él como pudo, se chispó, se fueron, estas personas se echaron a correr hacia el callejón, él se levanta y se echa a correr hacia su hermano. Mientras corría, encontré, cuando nos fuimos acercando a mi hermano, le estaban pegando estos, es decir, lo que cuando no pude voltear, después refiere
que esto ya se estaba yendo y que no pudo voltear. Pero sí da características, o sea, ¿sí los viste o no los viste? Pero después de eso su señoría dice, y también estaba picado, que dice que después de que estaba sangrando de la cabeza, se le veían unas lesiones en la parte de la frente y un hueco. Y pude ver, porque mi hermano en ese momento ya no traía camisa, pasaron unos minutos después, llegó la patrulla y tomaron fotos. Pasaron otros 15 minutos y llegó una ambulancia y se lo llevaron al hospital. Nunca refiere su señoría que le haya dicho a los policías o le haya hecho un señalamiento directo a los policías de quiénes fueron las personas que agredieron a su hermano. Es decir, él fue testigo presencial de los hechos, no como presume los policías primeros respondientes que nos dicen que una tercera persona que no quiso proporcionar sus características por miedo y represalias, se acerca a la policía Abigail y le dice quién lo golpeó. Pero después el hermano, el adolescente, dice que él estuvo auxiliando a su hermano hasta que llegó la policía y llegó la ambulancia. Totalmente incongruente cada una de las entrevistas emitidas por el testigo presencial de los hechos, que rompe toda credibilidad con el parte informativo de la policía primer respondiente. Aunado a ello, su señoría, existe otra entrevista con fecha 14 de julio, recabada también por el Ministerio Público, a quien dijo llamarse, un segundo, su señoría, José Misael Juárez Hernández. Obviamente, su señoría, fue certificado por la misma Procuraduría, fue protestado a conducirse con verdad, y él mismo nos refiere en fecha 14 de julio del 2026 a la 1:00 con 1 minuto, y nos dice que es el caso que el día 11 de julio del 2026 llegó a la calle 11 de julio en Mineral de la Reforma, como a las 9 de la noche, a la feria que se celebraba en la calle, en compañía de su hermano de iniciales DSJH, de 16 años de edad, y que también con su señora, de nombre Lisbeth Gracie Rodríguez, que estuvieron ahí subiéndose a los juegos, y ya siendo como la 1:00 del día 12 de julio, su señora se fue para la casa, pero que él se quedó en la feria con su hermano. Estábamos en el baile que estaba al aire libre. Cabe hacer mención, su señoría, que su hermano dijo que no se quedaron al baile, que ya se iban a ir, y que ellos iban a ir como a las 2 de la mañana. Y aquí nos refiere él que sí se quedaron al baile. Y que estuvo con su hermano como hasta las 2 de la mañana. Y que deciden irse del lugar para la casa. Y que empiezan a caminar hacia abajo, hacia el estacionamiento. Y ya en el estacionamiento nos sentamos en una tienda, que no recuerdo el nombre, y que es pequeña, de color blanco, con azul. Y que cuando estaban sentados en la banqueta, su hermano y él, cerca del estacionamiento está un callejón, y de repente ve que de este callejón sale su expareja, de nombre Graciela Saraí Guerra Ortiz. Ella estaba como a 6 metros de distancia de ellos. Y es que su hermano le dice que su expareja les tomó una foto.
Y que después de eso veo que Gabriela se regresa por el callejón y pasaron como 4 o 5 minutos del mismo callejón. Y que salen como 7 personas, todos hombres, y mientras se acercaban, él escuchaba la voz de su expareja que dijo: es él, péguenle, denle con todo. Y es cuando entre todos los hombres me empezaron a jalar para para arrastrarme al callejón, pero como podía, hacía fuerza para que no me llevaran para allá. Y como no lograron llevarme al callejón, me empezaron a pegar de golpes con las manos y pies en todas las partes de mi cuerpo. Y de repente siento que me picaron con algo en la costilla del lado derecho. Y que él ve que lo habían picado con una punta chiquita de color negro que brillaba como de 10 centímetros de largo. Después del piquete empecé a sentir caliente, dice. Mientras a mí me pegaban, a mi hermano también le estaban pegando. Pero un momento, mientras me pegaban, pude ver que uno de los que me estaban pegando era como de mi forje, un poco más gordito que yo, como de 1,73 m de estatura, de piel morena, como de 24 o 25 años de edad. Y vestía chamarra de color rojo, pantalón color negro y tenis. Me daba de golpes en todo mi cuerpo. De pronto sentí como me pegaron un botellazo en la cabeza. Y Le pido que no realice la lectura porque incluso lo hace en primera persona y eso está prohibido. Okay, dígamelo sí. Bajo argumento, por favor. Perfecto. Sí, señoría. Después nos dice que a esta persona también le estaba pegando otra persona, que también era de aproximadamente 1,73 m, señor. ¿Por qué es importante establecer este supuesto, su señoría? Porque la diferencia de estatura entre un investigado y el otro, se puede ver la gran diferencia, no es la estatura homogénea. Luego entonces su señoría dice que después de ahí, también vestía chamarra de color rojo y playera de color negro con letras de color rojo y pantalón azul de mezclilla roto de la parte de enfrente. Y dice, y como me siguieron pegando en mi cabeza, yo me desmayé. Cuando reaccioné, ya estaba llegando la ambulancia, la cual me llevó al hospital, y cuando me di cuenta, ya estaba atendiéndome en el hospital. Es decir, su señoría, él mismo está corroborando que efectivamente llegó la policía y estas personas ya no estaban, se habían echado a correr. No hay una flagrancia, como lo quiere hacer ver el agente del Ministerio Público o los agentes aprensores. Toda vez que efectivamente de las mismas entrevistas recabadas por el agente del Ministerio Público, su señoría, se desprende que no hay una congruencia, primeramente, con los horarios al momento de que arribaron al lugar de los hechos, al momento que la supuesta testigo les hizo del conocimiento que sucedieron los hechos y las referencias que ella les hace sobre la vestimenta. Y luego entonces ellos dicen que les hace el señalamiento y salen corriendo atrás de ellos, pero que atrás de ellos también va la policía Abigail García Islas. Y luego no, Abigail García Islas se quedó con con José Ismael Juárez Hernández, y que ahí donde llegó Josué, llegó donde estaba José Misael Juárez Hernández, arribó la ambulancia de Mineral de la Reforma. Es decir, su señoría, existe también, como ya tenemos el parte informativo de la Policía Municipal, donde incluso existe la firma de Abigail García Islas, y lo menos cierto es que tampoco
tenemos su identificación que acredite su experticia como policía municipal de Mineral de la Reforma, que nos hace saber que efectivamente Abigail García Islas es policía municipal. Existe una firma, pero no existe una identificación de ella. Es por eso y por todo lo anterior, su señoría, que esta defensa solicita que se califique de ilegal la detención emitida a mi representado por los hechos que expone el agente del Ministerio Público y el señalamiento de la Policía Municipal de Mineral Reforma. Su señoría, ¿sería cuánto? Michael e Iván, por favor consulten con su defensa para ver si quieren informar algo o mencionar algo. No, está bien. No. Gracias. Bien, he escuchado y privilegiado ya el principio de contradicción. Tanto le dio el uso de la voz Ministerio Público, asesor jurídico y la defensa. Desde este momento les informo tanto a Michael como a Iván que existe la posibilidad de realizar la detención de una persona aunque no exista una orden de aprehensión. Esto en razón de que se dé la flagrancia. Ustedes ya escucharon en diverso debate lo que es la flagrancia. Hay varias hipótesis que nos establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde indica cuándo se puede realizar la detención de una persona. Puede ser por policías e incluso puede ser por una persona en particular, pero aquí, bueno, quien suscribe y realiza la detención, mencionan, son policías municipales de Mineral de la Reforma Hidalgo. En atención a ello, las razones por las cuales el Ministerio Público está justificando que se les detuvo es porque inmediatamente después de que se cometió un hecho posiblemente constitutivo, hay dos requisitos que se deben de cumplir. Uno, que exista un señalamiento, ya sea por la víctima, ya sea por algún testigo. Y dos, puede ser que a ustedes los hayan encontrado en poder de algún objeto del delito o que exista información o indicios que hagan presumir de manera fundada que ustedes pudieron participar en el evento. Es decir, basta el señalamiento y que cuenten con información los policías para detenerlos a ustedes. Es importante establecer el criterio de esta autoridad. Estamos en una etapa previa de control de detención. Incluso considero que ni siquiera sería necesario justificarlo con un dato de prueba, sino que se allegue el dato o el hecho fáctico en el cual se llevó a cabo la detención y considerar si hay un elemento suficiente para establecer que ustedes posiblemente participaron. Es decir, es una etapa muy primaria. Aquí también debemos atender a las reglas de litigación. Yo únicamente conozco de lo que aconteció y que sabían los policías hasta la hora en que fueron detenidos, es decir, a las 2:20 de la mañana del día 12 de julio, ya que uno de los defensores me hace alusión a datos de prueba que incluso se recabaron hasta el 14 de julio. Evidentemente considero que está fuera. Esto tendrían que ser argumentos de otra pieza procesal. Sin embargo, no ha sido un control de detención, porque el control de detención solamente es verificar qué datos tenían los policías para llevar a cabo una detención. Ya lo que venga después de la víctima, del hermano de la víctima, bueno, eso se corrobora ya en otra pieza procesal y los argumentos incluso podrían ser tomados en consideración. Lo que aquí considero que incluso me hacen alusión las dos defensas, por lo que hace a la defensa de Michael, me habla de entrevistas que mencionan las vecinas que ellos vieron que los hechos acontecieron a las 12:15 aproximadamente y su argumento toral es en el sentido de que las horas que establecieron los policías municipales entonces no son congruentes. Incluso me menciona que se llevó a cabo el ingreso a Hospital General, esto después de las 3 de la mañana, pero por otro lado, lo único que puedo tomar en consideración solamente para tener una certeza de a quién le doy en este momento mayor veracidad es relativo a lo que me indican. Tanto la víctima como su hermano hablan que los hechos suceden después de las 2 de la mañana. Es decir, ellos me dicen que estaban a la 1, que se quedaron hasta las 2, independientemente de que hayan estado en el baile o que hayan estado en la feria o que hayan estado en el callejón. Es decir, se ubican evidentemente en circunstancias de tiempo, lugar y ocasión. Es decir, no es relevante en este momento si hay una contradicción de que el hermano menciona que no se quedaron al baile, pero por lo que hace a Misael menciona que sí se quedaron. Bueno, finalmente estaban en el lugar. Eso es lo importante que quiero que sepan hasta este momento. Ellos mencionan que eran incluso después de las 2 de la mañana que se suscita el hecho. Entonces, aquí guarda correlación con los propios policías municipales. Ahora, respecto al argumento de una de las defensas, me dice, bueno, es que había muchos policías, hay entrevistas donde mencionan que en el baile y de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al conocimiento común, hay policías. Sí, yo no dudo que no, pero el punto es que si alguien dio aviso,
hay canales abiertos por vía radio que se pueden establecer precisamente a los policías para que acudan a verificar algún evento de índole ilícita, es decir, que los policías municipales de Mineral de la Reforma, aunque estuvieran en otro lugar, es decir, en la Providencia, si ellos por canal abierto les están pidiendo el auxilio, porque no son los únicos, el canal es abierto a los radios, a las policías que estén en servicio. En ese momento que les informan, ellos pueden acudir y ellos fueron los que finalmente tuvieron la intervención y llevar a cabo la detención. Es decir, considero que de acuerdo a las facultades que les establece el artículo 21 constitucional, en donde mencionan que los policías están facultados para realizar la atención y prevención de cualquier tipo de delito, tienen la facultad de intervenir. Entonces no veo ahí alguna situación en la cual mencionen que aún y cuando había policía fueron otros los que intervinieron. Bueno, hasta este momento no se ha desvirtuado que los mismos, al suscribir un informe policial homologado, un parte informativo, una puesta a disposición, pues evidentemente sí tengan hasta este momento, considero, el carácter de policías municipales, más aún cuando incluso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que suscriben documentos oficiales y que evidentemente pues se sustentan con ese carácter. Respecto al tema de la credencial, me dice, no hay una credencial de la policía. Bueno, es un control de detención. Eso tendríamos que analizarlo ya como dato de prueba dentro de pieza procesal totalmente diferente. Pero aquí yo tengo que verificar si existía la posibilidad de llevar a cabo su detención. Y en este caso, aún y cuando hay una persona del sexo más femenino que no se identifica, refieren los policías que ellos llegan y que ven a un grupo de personas, es decir, incluso hay información que está corroborada al respecto. Esto en el sentido de que existía una persona en el suelo y que había personas que lo estaban golpeando. En atención a ello menciona que incluso se dispersan, se echan a correr y al realizar un señalamiento, bueno, pues llevan a cabo alguna detención. Hay incongruencias en vestimenta, sí, pero no debemos perder de vista que aquí hablan, incluso los policías hablan de un grupo de 8 personas. Hay entrevistas de la defensa de Michael que habla también que hay un grupo de 8 personas, por lo que me informan ahora de la víctima y de su hermano, hablan que había un grupo aproximadamente de 10 personas, es decir, no fueron los únicos que pudieron intervenir en el hecho. Se lleva a cabo su detención 2 personas, sí, pero no quiere decir que las características que vieron la víctima y su hermano sean específicamente de ustedes, porque no se les está atribuyendo el señalamiento por parte de la víctima o por parte de su hermano, se les está atribuyendo por un testigo de los hechos, que es una persona del sexo femenino, es decir, que incluso si hay características de vestimenta o características físicas diferentes, bueno, pues finalmente ellos pudieron advertir la presencia de varias personas, no necesariamente tienen que ser ustedes, pero aquí el punto es que se lleva a cabo la detención y la congruencia es relativo al lugar en que los detuvieron y precisamente a la hora, que en todo caso me causa mayor credibilidad que realmente la detención fue a las 2:20, los hechos fueron posterior a las 2 de la mañana, tenés así que la víctima establece el horario específico. En atención a ello, bueno, causa credibilidad el hecho de que su detención fue en Andador del Carburo, esto específicamente en la colonia 11 de julio, 2:20 de la mañana. Se contaba con el señalamiento y se contaba en ese momento con información o indicios que hacían presumir que ustedes pudieron participar en el evento, es decir, ni siquiera se les está atribuyendo desde este momento algún tema de responsabilidad, sino únicamente estamos en la pieza de detención, por lo cual las razones están justificadas. El segundo requisito que se debe en este momento de cumplir es que el Ministerio Público no sobrepase las 48 horas a partir de que ustedes son puestos a su disposición, que fue a las 8:13 de la mañana. A partir de ese momento es cuando se empieza a contar 48 horas o 2 días exactos, es decir, el Ministerio Público tenía hasta las 8:13 de la mañana del día de hoy, o sea, 14 de julio, para ponerlos a disposición o bien, como lo hizo con la víctima, dejarlos en libertad y finalmente seguir la investigación. En este caso, ustedes los pusieron a las 6:17 de la mañana, es decir, no se violentó ese tiempo de retención que tenían ante el Ministerio Público. Tercer requisito, me hacen alusión en diverso momento a que la querella habían pasado 12 horas, que no se había interpuesto por nada, pero el hecho por los cuales lo ponen a disposición de la autoridad, ese delito se sigue de oficio, es decir, no considero que sea necesario incluso adentrarme en los argumentos de un tema de querella, porque mencionan incluso de la información que las
lesiones que tuvo la víctima, bueno, en ese momento se presumían como graves. No tengo mayor conocimiento respecto a intervención, eso fue después, pero en ese momento considero que el Ministerio Público no era necesario que se pudiera solventar algún requisito de procedibilidad. De oficio quiere decir que cualquier persona puede dar del conocimiento estos hechos a Ministerio Público y basta para iniciar la investigación correspondiente. En este caso, quien informó los hechos fueron los mismos policías que los pusieron a disposición. Son los únicos 3 requisitos necesarios para poder establecer que su detención fue legal. Respecto a los argumentos que tuvo a bien establecer la defensa de Michael, bueno, me habla de las entrevistas, de lo cual había muchas policías, ya me hice cargo del argumento, que eso no demerita, digamos, la intervención que tuvieron los policías que realizaron el informe policial homologado. Eso tendría que ser un tema incluso posiblemente de temas de seguridad o quien estuvo a cargo precisamente de la feria o del baile, de donde me dicen que se desprende toda esta situación, pero ello no conlleva establecer de ilegal su detención, porque la intervención fue por policías que hasta este momento tienen la facultad para tal efecto. Ahora bien, respecto a las vecinas, bueno, ya informaron que eso aconteció a las 12:15, que había patrullas y que finalmente vieron incluso que sacaban de una casa a 5 jóvenes aproximadamente, que había riñas. En este caso, incluso de la información que aquí me advirtieron, hablan que no fue la única riña, porque así lo establecen en la información, sino que hubo muchas riñas. Entonces, tampoco se desprende objetivamente que aún y cuando mencionan las vecinas que identifican a Michael, que es una de las personas que sacan del domicilio, bueno, no me dan mayor información como por qué pudieron estar al interior de ese domicilio, si era su domicilio, si no era su domicilio, aunada que no causa credibilidad que digan las vecinas en este momento de la pieza procesal. Fueron 12:15 y estuvieron boca abajo, una dice 40 minutos, pero al final no corresponde con la información que obra en el informe policial, que fueron la detención y que se los llevaron hasta 2:45, me dice la defensa. No, porque ni siquiera la víctima mencionó esa situación, es decir, hay más congruencia relativo al tiempo y horarios que establecen que los hechos sucedieron después de las 2 de la mañana y que precisamente la detención fue inmediatamente porque se realiza a las 2:20 de la mañana. Ahora, hablan también de un informe fotográfico, son cosas que se obtuvieron posterior a la detención. De acuerdo a las reglas de litigación, bueno, este informe fotográfico pues, no estaba al momento de que los detuvieron. Pero bueno, del informe se desprende que había muchísimas personas, menciona que la distancia era demasiada y que podríamos hablar de que no era testigo único o singular respecto a la testigo, entiendo del señalamiento que realiza. Sí, efectivamente, podemos establecer que hubo muchas personas o que había más personas, pero aquí los policías lo que indican es lo que pasó. Dice, se le acerca a una mujer y menciona que ellos fueron, es decir, en este caso tendrían que actuar de manera inmediata y más si se estaba llevando a cabo una posible detención. Si se ven cómo se echa a correr, bueno, no se van a esperar para ver quién más puede llevar a cabo el señalamiento y establecer entonces que es necesario tener el nombre completo y demás para poder llevar a cabo la detención. No es así. Aquí el punto es que en la vida práctica, incluso los minutos que refería uno de los defensores. Bueno, es que ¿qué pasó en esos 3 minutos? ¿Cómo pudieron correr a 150 metros? Debemos recordar que todo lo que informan es aproximado y tampoco es inverosímil que en 3 minutos sí hayan podido correr 150 metros. Es decir, no veo alguna situación o alguna pericial de algún experto que indique que esto es imposible, realizar el correr y que los policías lo indiquen incluso de manera aproximada. Es decir, se echan a correr y posteriormente realizan la detención, que había varias riñas, esa información me la otorga la defensa de Michael. Las entrevistas de DSJH, de María Teresa Alarcón, de Leticia Hernández Rivera, bueno, son en ese sentido de que había policías y que el horario en que se suscitó el evento fue 12:15 aproximadamente, de lo cual considero que si bien pudieron atender a la apreciación de su propia persona, al sentido de ubicación y de horario, bueno, pues esto no aconteció así porque hay más elementos para establecer que los hechos se suscitaron posterior a las 2 de la mañana. Respecto a la retención que es ilegal, habla la defensa de Michael que es ilegal porque los pusieron a disposición a Michael hasta las 8:15, me habla de las 8:13 fue del Ministerio Público. En este caso, del momento que los detuvieron al momento en que son puestos a disposición del Ministerio Público transcurren 5 horas 53 minutos. Considero que este tiempo no es prolongado, incluso si existiera una demora injustificada, el efecto jurídico no es su ilegal detención.
sino que se tendría que invalidar todos los actos que se llevaron a cabo en ese tiempo. Pero esas 5 horas 53 minutos, de acuerdo a lo que me justificó el Ministerio Público, hay actos que realizaron y que precisamente conlleva establecer que ese tiempo fue proporcional. En primera, ustedes cuando los detienen también tienen que certificarlos, es decir, se lleva un tiempo en lo que los llevan, en los que los certifican, realizan incluso el informe policial homologado, es decir, no los pueden detener, y llevarlos con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no sabría qué pasó, sino que los policías tienen que ir a sus oficinas y realizar el llenado de ese parte informativo, narrar todo lo que aconteció, si hay algún objeto asegurado, bueno, realizar las técnicas adecuadas para tal efecto, si hay detención tienen que realizar registro nacional de detenciones, si hay un herido tuvieron que hablar a la ambulancia, esperar a que llegara, esperar a que se lo llevaran, incluso aquí también advierto que de manera pues diligente, en lugar de ponerlo a disposición también a este caso a Iván, si hay una lesión, lo llevan incluso al Hospital General primero, privilegiando su derecho a una salud y posteriormente ya es puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Otro argumento fue que Michael no estaba lesionado, sin embargo, bueno, considero que ese tiempo no se prorrogó en demasía y no es desproporcional a todos los actos que se llevaron a cabo, en su caso privilegiando temas de salud, tanto de la víctima como de uno de los hoy detenidos, de los hoy investigados, por lo cual considero que ese tiempo es razonable y es proporcional. De igual manera establece que José Misael estaba detenido y que no es una querella, bueno, de eso me hice cargo, considerando que no es necesario entrar al fondo derivado a que este delito se sigue de oficio. Que le dieron libertad a la víctima. Aquí incluso sí quiero ahondar un poco porque me informan los dos abogados esa situación. Es detenida la víctima, pero hay incongruencias en el informe policial homologado de que no le pudieron decir que estaba detenido, pero le leyeron sus derechos. Evidentemente, si habláramos que que hubieran puesto a disposición a Misael de esta autoridad, pues sería incongruente el relato que establecen los policías. ¿Cómo es posible que le hagan saber sus derechos y no le digan que está detenido? Bueno, pero finalmente él no es una persona detenida. Por ello considero que eso no trastoca los argumentos vertidos por el Ministerio Público para justificar una legal detención, tanto de Michael como en este caso de Iván. Respecto a los 3 minutos, de ello ya me hice cargo, me habla de los horarios, que arriba una ambulancia, que el traslado es urgente por las lesiones, que ya no le dijo que estaba detenido, bueno, de eso ya me hice cargo, de que si la policía se quedó con la víctima o se echó a correr, bueno, considero que aquí cada uno de los policías, es decir, la narración se maneja de manera general, aunque en esa misma narración puedan establecer precisamente cada participación que se realiza. Pero el hecho de que incluso si puede haber alguna contradicción de que una policía se queda viendo a la víctima y posterior se echa a correr, pues no advierto que sea inverosímil, que incluso haya podido realizar 2 acciones. Si nosotros imaginamos incluso la actuación que menciona, es decir, que se queda vigilando en ese momento a la víctima y que posterior a ello corre, pues es la misma narrativa y elocuencia que han estado manifestando, que ven a las personas, que hay un grupo de personas de 8 aproximadamente, que hay una persona tirada, que llegan, que ven a la persona, incluso ven cómo o advierten cómo por medio de sus sentidos pueden visualizar a dicha persona, es decir, sí realizan una cierta atención y posteriormente ya cuando se tiene contacto con una mujer que lo señala, bueno, ahí es cuando entonces se inicia la persecución, es decir, es una elocuencia, no hay una contradicción sustancial de la cual yo pueda advertir que esto no sucedió de esa manera, es decir, la detención posterior a poder verificar las condiciones físicas en las cuales se encontraba la víctima. Me habla ya la defensa de ahí, de todo lo que indicó DSJH y en todo caso de la víctima. De DSJH menciona que incluso eran las 2:30 de la mañana aproximadamente cuando pasó ello. José Misael menciona que eran las 2 de la mañana aproximadamente cuando ya iban caminando a su casa, cuando pasan a una tienda. Es de ese argumento del cual me he hecho cargo, de las personas o de las características físicas de 1,73 y demás vestimenta, les indico, había un grupo grande, eso no quiere decir que precisamente sean ustedes, eso lo informa la víctima y lo informa su hermano, sin embargo, bueno, para esta pieza procesal considero que no sería relevante.
Respecto a que la víctima se dio cuenta que llegó la patrulla, que ya no estaban, bueno, es lo que él percibió, él se desmaya incluso y menciona que posterior ve que llegan la patrulla y ya no vio que estaban las personas, precisamente porque advirtió una elocuencia relativo a que si se echan a correr, pues no fue en el momento mismo o ahí donde estaba tirada la víctima donde se lleva a cabo la detención. Y el tema de la credencial de la policía, que ya me hice cargo de ese argumento. Bien, en atención a que me he hecho cargo de todos y cada uno de los argumentos, advierto que en este momento se debe de decretar de legal la detención y retención de Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González por los hechos que fueron puestos a disposición de esta autoridad. Deberá de estarse al acordado en el 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo cual quedan debidamente notificados. Ministerio Público. Sí, señoría, solicito oportunidad para formular imputación. Michael e Iván, les van a informar los hechos exactos por los cuales se da inicio a la investigación. También les van a informar cuál es su clasificación jurídica, es decir, el delito, su grado de participación. Les pido que pongan atención, si tienen alguna duda, por favor me lo indican. ¿Está claro? Gracias, adelante. Gracias, señoría. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social les hace del conocimiento a ustedes, Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González, que esta representación social sigue una investigación en su contra en razón de los siguientes hechos. Esto es que el día 12 de julio del año 2026, aproximadamente entre las 2 horas y las 2:15, cuando la víctima José Misael Juárez Hernández caminaba sobre la calle Andador del Carburo, Colonia 11 de Julio, en el municipio de Mineral de Reforma Hidalgo, como referencia a la altura de la plaza El Rebaje, momento en que llegan ustedes, Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González, en compañía de 6 personas más, quienes no se encuentran identificadas, y se dirigieron hacia la víctima para comenzar a agredirlo físicamente con un objeto punzocortante y con una botella de vidrio, causándole un trauma craneoencefálico con una herida cortante en la región frontotemporal izquierda, provocándole lesiones que sí ponen en peligro la vida, poniendo con su actuar en peligro la vida de la víctima, y derivado de la intervención oportuna de los agentes aprehendedores, así como la asistencia médica oportuna brindada a la víctima, fue que no lograron privarlo de la vida. La calificación jurídica preliminar de esos hechos es por en cuanto a el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto en el artículo 14, 103, 136 y 147, fracción primera, tercer párrafo del Código Penal vigente para la entidad. Ahora bien, para la fecha de la comisión de dicho delito es el día 12 de julio del año 2026, aproximadamente entre las 02 horas y las 02:15, y el lugar de la comisión es en calle Andador del Carburo, Colonia 11 de Julio, en el municipio de Mineral Reforma del Estado de Hidalgo, como referencia a la altura de la plaza El Rebaje. Su modo de comisión fue conforme al artículo 13, párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Hidalgo, con su actuar de carácter doloso. Su forma de intervención en términos del artículo 16, fracción segunda del Código Penal para la entidad. Su calidad, cometieron este delito en su calidad de coautores por haberlo realizado conjuntamente, y la persona que depone en su contra es la víctima José Misael Juárez Hernández. Es cuanto, señoría. Asesor jurídico, ¿tiene usted alguna aclaración respecto a los hechos materia de imputación? No, ninguna. Señoría. ¿Las defensas? ¿Alguna aclaración? Sí, su señoría, si la agente del Ministerio Público me repite la clasificación jurídica. Por favor, Ministerio Público. Sí, es por el ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa, esto conforme a los artículos 14, 103, 136 y 147, fracción primera, tercer párrafo del Código Penal vigente para la entidad. ¿Alguna otra, abogado? No, su señoría, muchas gracias. ¿La defensa de Iván? ¿Alguna aclaración? Ninguna, su señoría. Bien, en este momento únicamente quiero que me indiquen si les quedó claro el hecho, es decir, qué les están atribuyendo, no si es cierto o no es cierto, solamente si les quedó claro. Consúltenlo con sus abogados. Sí. Sí, señoría. Bien, con base en ese entendimiento ustedes deciden si declaran o no, es decir, contestan a esos hechos. Si ustedes declaran, lo que digan puede ser utilizado en su perjuicio. Si ustedes no declaran, eso no se toma en su perjuicio. Nuevamente consúltenlo con sus abogados y me responden. No, no quiero declarar. No, tampoco quiero declarar. Gracias, Ministerio Público. Gracias, señoría.
Solicito oportunidad para solicitud de vinculación a proceso. Bien, en este momento les van a informar ahora todos los datos de prueba que obran en la carpeta. Les pido que pongan atención. Posterior a ello, les voy a explicar los momentos en los que se puede resolver su situación jurídica. ¿Está claro? Sí, señoría. Gracias. Adelante. Gracias, señoría. Conforme al artículo 19 constitucional, 307 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito vincule a proceso a Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González por su intervención en los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de José Misael Juárez Hernández, ilícito previsto y sancionado en los artículos 14, 103, 136 y 147, fracción primera, en su tercer párrafo del Código Penal vigente para la entidad. Esto en razón de lo siguiente, que de los hechos, de los antecedentes de investigación que obren dentro de la presente carpeta, se desprende que existen datos suficientes para establecer que existe un hecho que la ley señala como delito y que los hoy imputados lo cometieron. Esto en razón de lo siguiente, esta representación social advierte que resulta procedente el tener en claro los datos de prueba, como es el parte informativo, que ya fue establecido en el control de detención. Ahora bien, en cuanto a los, se cuentan con los con demás datos de prueba, comenzando con